Dice Marcos 2:22: y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero el vino nuevo, en odres nuevos ha de ser echado. Esta fue una ilustración, o más bien, ¿verdad?, un mensaje que el Señor Yeshua dio, ¿verdad? Esta ilustración era parte de una respuesta de Yeshua en cuanto a por qué sus discípulos no se sometían a las costumbres o prácticas de los fariseos. Usted ve de Juan el Bautista. Entonces es evidente que nosotros vemos que en ese tiempo había diferentes tipos de odres. Y aquí nos podemos hacer una pregunta: ¿qué es un odre? Un odre es una piel cocida pegada que se utilizaba para contener líquidos como agua, leche, aceite, vino. El odre solía hacerse de la siguiente manera: se sacrificaba un animal, ya sea de oveja, cabra o a veces de buey. Al que vamos a decirlo así, le cortaban la cabeza, las patas, para desollar el pellejo o la piel cuidadosamente, de modo que fuese preciso abrirlo en un canal. Se curtía la piel y se cosían todas las aperturas excepto una. Esta apertura podía ser el cuello o una de las patas, que se dejaban sin coser y se cerraban con un tapón o un corcel. Eso era un odre, ¿verdad? Usted ve el cuero, todo. De hecho, no sé si aquí luego los hacían de pulque, ¿no? Unos odres así. Pero hacer un odre se requería un proceso. Pero aquí lo extraordinario, ¿verdad?, que cuando era un odre, por decirlo, para agua, leche, era un odre sencillo. Pero hacer un odre para aceite o para vino se requería un proceso más completo, curtido, en los odres utilizados para el aceite o el vino. Entonces no era, o sea, quiere decir que había de odres a odres. No sé si me estoy explicando. Esta figura o este ejemplo, ¿verdad?, se representa que nosotros somos unos odres. Y hoy lo voy a dirigir al odre, ¿verdad? Puede ser en nuestro espíritu, nuestra mente, como lo queramos, ¿verdad?, utilizar ahorita a través de las escrituras. Pero muchas de las veces tenemos que identificar qué tipo de odres somos. O cuando viene alguien a las plantas del Señor, tenemos que trabajar en ellos para que sean un odre, donde sean como un recipiente, donde Dios se pueda manifestar en ellos. Y no nomás manifestar, sino que la presencia de Dios ellos la puedan soportar. Porque como te dije, los odres que eran para el aceite o el vino, para nosotros sabemos que es el aceite de la unción, o el vino también, que representa eso, gozo y todo, la presencia de Dios. Nosotros podemos pedir la unción, pero la pregunta que nos debemos de hacer: ¿somos el odre correcto para recibir aceite celestial o vino celestial? Por alguna razón, esta respuesta de nuestro Señor Yeshua la puso como un ejemplo para nosotros, que dice que el vino nuevo debe de ser echado en odres ¿qué? Nuevos. ¿Y por qué razón no se podría echar un vino nuevo en odres viejos? ¿Cuál es la razón?
Ejemplo, los odres que eran para el vino, la presión creada por la fermentación activa del vino podía reventar el odre. ¿Me estoy explicando? Los odres viejos con el tiempo se endurecen y pierden elasticidad y pueden reventarse con facilidad. Estamos hablando de lo literal. Ahorita vamos a poner ejemplos aplicados en nuestra vida. En ese tiempo llegaron a decir al maestro: ¿por qué tus discípulos no son como los discípulos de Juan, que ayunan y hacen tantas oraciones? O en este caso le hacían preguntas que por qué no seguían las prácticas de los fariseos, o las costumbres, o los hábitos. Y en base a ese tipo de preguntas, ¿verdad?, se dio esta respuesta de los odres. Y yo me he dado cuenta durante mucho tiempo que en realidad los odres nosotros mismos los vamos forjando, ¿verdad?, a través de nuestra obediencia, nuestra vida espiritual y nuestra búsqueda de Dios. Porque hay odres para leche. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 3? El apóstol Pablo, dirigiéndose, dice: yo les quisiera dar comida sólida, dice, pero les tengo que dar, ¿qué? Leche, porque ustedes son, ¿qué? Carnales. Quiere decir que uno que anda en la carne es un odre donde nada más puede resistir la leche espiritual, que es la enseñanza, el perdón, el arrepentimiento, etcétera. No puede recibir más. En este caso, el apóstol Pablo lo aplicó al crecimiento, hablando de niños, jóvenes, maduros. Pero al final de cuentas es lo mismo. Era un odre donde no podía recibir, ¿qué? Leche. Porque para recibir otra cosa, o comida sólida, o un odre que recibiera vino, se requiere un proceso. No sé si me explico. Muchos de nosotros podemos o quisiéramos experimentar una presencia poderosa de Dios, pero para Dios no es problema manifestarse. El problema es que si se manifiesta y no somos el odre adecuado, ¿qué cree que le va a pasar al odre? Se va a romper, no va a aguantar, se va a ir al mundo. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque nosotros debemos ser odres que hayamos sido procesados para estar calificados para recibir aceite, para recibir vino. ¿Sí me explico? Porque si recibimos vino y no somos el odre renovado o procesado, ¿saben qué es lo que va a pasar? Eso que va a venir a nuestras vidas, en vez de ayudarnos, nos va a destruir. Por eso hay muchos conceptos de la palabra de Dios, si no tenemos una mente renovada, un odre nuevo, que no los vamos a entender. Y ese no es el problema, el que no los entendamos, sino que nos vamos a oponer. ¿Sí? Porque un odre, ¿verdad?, debe estar capacitado para poder recibir una revelación de Dios. Porque si no, de lo contrario nos vamos a oponer. Hace años yo escuchaba a un profeta, estaba hablando de guerra espiritual, de líneas ley y no sé cuánta cosa, y había muchos pastores. De hecho era para pastores. Era un congreso para 7,000 ministros, y entre ellos estaba yo. Y empezó a hablar de guerra espiritual y de temas como complicados. Pero lo que me llamó la atención, donde estaba recalque, dice: pídele al Espíritu Santo que te lo revele, porque si no te vas a oponer a estas cosas. Te vas a oponer a estas cosas. Y muchas de las veces nos hacen preguntas sobre temas de guerra espiritual, de liberación, del mundo espiritual, esto y lo otro. Pero si el odre no ha pasado, ¿verdad?, por el proceso de leche, que es todo tipo, vamos a decir, enseñanza doctrinal básica, y luego sobre todo si no ha servido a Dios, ese tipo de enseñanzas le van a hacer, ¿qué? Locura. Ni las va a creer y va a ser incrédulo.
aunque esas son verdades de Dios que están en la palabra de Dios y son reales, pero para él no las va a creer y no las va a poder recibir, porque debemos de ser ¿qué? Recipientes. Entonces el problema no es que Dios nos hable, o el problema no es que Dios no nos quiera dar su presencia, el problema es que debemos ser los odres correctos para que podamos ser bendecidos. ¿Sí me explico? Por ejemplo, un odre donde nomás puede recibir leche, no se necesita tanto procesamiento, nada más que es recibir al Señor en su corazón, lo básico de la doctrina. Pero ese tipo de odre no tiene compromisos, anda en la carne, pero nada más tiene la capacidad de recibir leche, no más. Pero a ese nivel va a recibir leche, pero también no va a poder recibir promesas de adultos, sino van a ser bendiciones que son ¿para qué? Para un niño. ¿Sí me explico? Es como, por ejemplo, un niño, si tú agarras y le quieres dar dinero, no sabe ni para qué utilizarlo, porque es un niño. Tiene que crecer, tiene que saber que ese dinero tiene un valor y debe tener un buen propósito para que él pueda ¿qué? Ser beneficiado. Si no, al contrario, no le va a servir de nada. ¿Por qué? Porque no es un odre ¿qué? Maduro, capacitado. Y es lo que pasa. Vamos a decirlo así, yo cuando estoy con alguien, ¿verdad? Y le estoy hablando de la palabra, lo primero que debo de identificar cuál es su capacidad de recibir lo que le voy a hablar. Y muchas de las veces cuando están bebés espirituales los niños, como que si les diera su lado. ¿Sí me explico? Porque su odre es viejo, tienen la mente del mundo, tienen una mente que no es la mente de Cristo, no tienen la mente espiritual. ¿Y qué cree que pasa si yo pongo algo ahí? Lo voy a destruir. Y dice, bueno, se fue al mundo, esto no aguantó. Pues precisamente no aguantó porque no supimos discernir. Lo mismo sucede hasta en la consejería. ¿Qué sucede en la consejería en un matrimonio? Cuando alguien es del mundo y alguien estudia la palabra de Dios, a uno le metemos la palabra de Dios y ¿qué crees? Se va a destruir. ¿Sabía que es tan sencillo aconsejar a una persona, pero es muy difícil aconsejar un matrimonio? Porque son dos odres. Y tenemos que ver qué odre es más resistente. Es más, si le vamos a ministrar, si uno a lo mejor más tiene la capacidad de recibir leche y otro aceite o vino, ese es un detalle. Pero un odre que está, vamos a decirlo así, para recibir aceite o vino, está flexible, es movible, es manejable, y lo que le pongamos le va a beneficiar y no lo va a destruir. Ese odre lleno de vino va a estar gozándose, va a estar experimentando la palabra del Señor, aunque ese mismo vino va a provocar presión. Recuerde que hace 8 días, no sé, un viernes te dije que la unción, ¿qué es lo que trae? Persecución, trae presión. Pides unción, va a haber persecución en este mundo. Y no necesariamente que te estén persiguiendo, sino la presión va a ser más elevada. Si le encargan a alguien un odre de lechita, no hay tanto problema. Va a andar en la carnita, va a envidiarte, te va a criticar, va a andar de chismoso, chismosa, pues lo básico, ¿eh? Pero de ahí no va a pasar. Pero si ya quieres aceite, como odre necesitas un procesamiento. Y no creas que es un proceso de esos de hay todo amor, no, es un procesamiento de aprender a vivir en la presión. Y aprender a vivir en la presión es pasar en medio de dificultades y pruebas.
Y pasar en medio de dificultades y pruebas se requiere carácter, se requiere madurez. Una cosa es pasar en medio de dificultades y pruebas y otra cosa es estancarse ahí, quedarse ahí. Entonces, como una persona es que he sido probado, he pasado tantas cosas, digo, ¿tú por qué estás así? No has crecido. No pasaste, te quedaste ahí, te detuvieron, te mandaron al mundo, ya no seguiste estudiando la Biblia. Destruyeron tu hogar, te divorciaste. Eso no es pasar. Pasar una prueba es que tú salgas con la victoria. Que tú sales de Egipto y entras a la tierra prometida. Es atravesar una dificultad. Y ese desierto, en cierta manera, es para que tu mente sea renovada, para que ahí te transformes en un odre para entrar a la tierra prometida y recibir promesas. ¿Por qué? Porque si no, Dios no te puede bendecir. Un mensaje que apenas se grabó, se lo subió el apóstol Hugo Álvarez, que le puso así: creando vacíos de fe. Dios no te puede dar nada si tú no formas vacíos, huecos, para que Él pueda bendecirte. Si tú estás todo ocupado, no va a hacer nada. Y pone ahí un ejemplo: tú le pides cosas, le pides ropa, pero si estás tanta ropa que ni usas, hasta que no saques todo eso viejo, va a venir algo nuevo. ¿Sí me estoy explicando? Lo mismo sucede con la mente. Si no sacas cosas viejas, no van a venir cosas nuevas. Porque es la única manera que Dios nos puede bendecir. Hoy hablaba de algo muy importante. Hablaba yo del mundo espiritual, cómo se mueve todo aquí, en el mundo espiritual. Y la única manera de moverse en ese mundo espiritual es a través de los mandamientos. Y estaba yo comentando que aquí, cuando tú estudias esa estructura, cómo Dios la estableció, lo que se mueve abajo y lo que se mueve arriba, y de las leyes, aquí no hay víctimas. Aquí lo que está sucediendo en nuestra vida son por malas decisiones y es porque hemos cometido errores. Aquí no hay culpables, el culpable somos nosotros mismos. ¿Sí me explico? A veces, aún por una manifestación divina de Dios, si tú no estás capacitado, te vas a reventar como odre. Por eso tenemos que estar siendo procesados, estar trabajando, estar madurando. La pregunta: ¿cómo voy a llegar a madurar? Estar conectado al agua de vida que es Yeshua. Porque somos como árboles, estar conectados, estarnos alimentando y estar dando fruto, ¿qué? A su tiempo. Y cada que damos fruto a su tiempo vamos creciendo, vamos siendo diferentes. Y curiosamente, cuando Dios pone algo en tu vida, lo que viene de Él siempre va a ser a través del Espíritu Santo o del aceite, si estamos hablando figuradamente. Pero no puede llegar y hablarte si no eres un odre procesado. Para ser un odre, te dije que había que matar a un animal o sacrificarlo. Hay un precio. ¿Sabes lo que significa sacrificio? Pagar un precio. Y luego dejar que Dios, ¿qué? Te moldee y te saque todo lo que está dentro y te quedes vacío, ¿sí? Y después ponerle costuras y nada más dejar un lugar por donde entre el aceite, ¿sí? Y eso es un proceso que Dios va haciendo en nuestras vidas. No son casualidades lo que sucede en tu vida o lo que sucede en mi vida, no son casualidades. Y a medida que vamos creciendo, nos damos cuenta que eres para aceite o eres para leche. Pero si tú eres para leche y a fuerzas quieres el vino o el aceite, te vas a reventar. No vamos a aguantar tanta información. Ahora sí, como decía un maestro de Reyes Hebreas que está enseñando, dice: tu vasija tiene una capacidad para recibir luz, pero si recibes más luz de la que no aguantas, vas a ser afectado. Y yo le hablaba, le digo, pues es lo que pasa con la enseñanza. Podemos ser afectados. No podemos recibir una enseñanza más allá de la cual no estemos calificados. Fue la primera enseñanza que yo recibí. Dice: mira, me pueden enseñar tantas cosas, pero si yo no aprendo lo básico, mi vasija no aguanta tanta luz y voy a ser afectado. Y es donde hay problemas en la mente, problemas emocionales. Es donde la gente muere joven, porque es mucha luz, pero la vasija o el odre no resiste. No sé si me estoy explicando.
No se trata, miren, le voy a decir una cosa. ¿Cuántos han leído el libro de Apocalipsis? ¿O han leído el libro de Daniel? ¿Usted llegó a notar que cuando se le presentaban visiones a Daniel, qué pasaba? Se asustaba y hasta días estaba como ¿qué? Enfermo. Imagínense, y eso que Daniel era un hombre letrado, era un hombre disciplinado. Usted se puede imaginar en el Apocalipsis, el apóstol Juan vio los cielos, vio la eternidad pasada, vio la eternidad futura. Fue un hombre que fue un anciano, que estuvo, ¿qué? Prisionero, estuvo en la isla de Patmos. ¿Y qué pasó? Era un odre y aún así, ¿se puede imaginar? Tuvieron que pasar bastantes años para que él pudiera recibir las revelaciones que tú ves en Apocalipsis. Así nosotros queremos más de Dios, venimos a buscar para que Dios nos hable. Dios nos quiere hablar, pero nosotros tenemos que trabajar en nuestro carácter, en nuestra mentalidad, en muchas cosas. Lógico que nosotros como ministros nos tenemos que bajar a la altura de la formación de tu odre, porque si no lo hacemos, no te vamos a beneficiar, sino vas a ser ¿qué? Dañado, afectado. Entonces, ¿cuál es el asunto de hoy? Que nosotros estemos siendo procesados constantemente. Es lo que pasa. El apóstol Pablo tenía esa sabiduría para discernir cuál era la vasija, cuál era el odre, cuál era el crecimiento, y en base a ese crecimiento soltaba revelación. ¿Por qué? Porque uno de los dones predominantes del apóstol Pablo era la revelación. Lo mismo tenemos que hacer hasta cuando damos un consejo. Fíjense que cuando se da el consejo, cómo se mete en un problema, ¿sí? Sobre todo cuando es una pareja o un matrimonio, se meten en broncas y broncas, porque son dos odres diferentes, dos mentes diferentes. A veces, ¿sabe qué es lo que pasa? Yo lo he pasado tantas veces que ya estoy acostumbrado. Lo ponen uno en tela de juicio, lo critican y hablan mal de uno. Pero son dos odres diferentes. Cuando agarras uno personalmente, es una facilidad. Hablando de un matrimonio, hablando de una familia completa. Ve que no nomás decir, ay, te voy a dar un consejo. No, primero que nada ve el odre. ¿Es de leche? ¿Es de agua? ¿A nivel vino? ¿A nivel aceite? ¿Y cómo te da? Tienes que ver cómo fue forjado. Tienes que ver cómo ha crecido. Tienes que ver cómo son sus actitudes en la presión. Si en la presión se desmorona y se vuelve a regresar a otra leche, tiene que madurar un día y de verdad tiene que ir creciendo. Entonces quiere decir que tenemos que ir ¿qué? Actualizados. Miren, anoche como a la 1 de la mañana subí una enseñanza que la titulé así, de que me hicieron una pregunta en una entrevista en televisión ahí en Estados Unidos, y está basada, cuando me hizo una entrevista en ese canal de televisión, dice: ¿por qué los pastores caen? ¿Por qué los líderes caen? Y pues en realidad la entrevista era sobre de mi vida, no tanto y me agarró así. Y lo único, ¿verdad?, en base a unas enseñanzas que yo he dado, es ¿por qué? Porque les hablé de Mateo 24, dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos ¿qué? Se enfriará. Daniel 12 habla que la ciencia iba a aumentar. Entonces, si la ciencia o el conocimiento del mundo o de las tinieblas está por encima del conocimiento del creyente, las tinieblas van a ir venciendo a los ministros, a los hijos de Dios. Si nosotros atravesamos circunstancias, pero estamos por debajo de esas circunstancias, nuestro odre está por debajo
nuestra formación espiritual está por debajo de esas circunstancias, lo más fácil es que nos saque el diablo de la jugada, o nos impida, o nos produzca heridas emocionales. No sé si me estoy explicando. Entonces nosotros debemos de tener entendimiento por arriba de las circunstancias. Eso es lo que yo respondía. Bueno, no mencioné el libro de Daniel 12, que de la sucia, pero esas eran mis respuestas. Y esas son las respuestas, ¿verdad? Cuando estamos en problemas y Dios nos pone el aceite para esas circunstancias, pero si el odre está mal, aunque Dios nos ponga el poder, ese mismo poder nos va a destruir. No lo vamos a aprovechar, no le vamos a sacar ventajas, no le vamos a sacar beneficios. Es como cuando hay una prueba, hay una lucha, hay una circunstancia. Si tú no le sacas ventajas, ¿quién va a sacarle ventajas? El diablo. A una circunstancia, una crisis, un problema espiritual, un problema emocional, un problema físico, un problema financiero, es para que nosotros tomemos ventajas y saquemos la sabiduría de Dios y prevalezcamos en medio de esa. Pero si no es así, vamos a ser afectados. Pero el asunto aquí es de que nosotros le demos una buena formación, una buena estructura en nuestra mente renovada, ¿verdad? Una buena estructura en nuestra fe para que nosotros salgamos victoriosos. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Amén. Ese es el asunto. Porque si no, de lo contrario, los tiempos que estamos viviendo nos van a afectar. Pero la ventaja que tenemos es que estamos aquí siendo alimentados por la presencia de Dios, pero tenemos que ser los odres procesados, capacitados para estar siendo bendecidos. Amén. Y eso es lo que va a dar testimonio a los que no conocen de la palabra de Dios. No sé si me estoy explicando. Eso es lo que debemos de ser. Un odre nuevo, un odre actualizado, un odre procesado, no nada más para leche, sino para aceite y para vino. ¿Me explico? Para que podamos ser el depósito de la sustancia celestial que se llama fe, para manifestar el poder de Dios. Amén. Póngase de pie.